Bien, ahí estamos en directo. Hoy vamos a comenzar con el tema de un viaje del miedo al amor, que está basado en un libro que se llama De la codependencia a la libertad, de Krishnananda. Este sería el tercer encuentro y habíamos quedado en la parte de la vergüenza. Hoy vamos a trabajar con el tema de la vergüenza. Esta autora comenta, ¿no?, una historia que solía contar su padre, en la que un hombre entra a una sastrería para encargar un traje nuevo. El sastre le toma las medidas y le dice que regrese dentro de una semana. Al cabo de una semana el hombre regresa a recoger su traje nuevo, pero cuando se lo prueba frente al espejo, descubre que tenía una manga demasiado corta y una pierna también demasiado corta y que la cintura le quedaba ancha. Se lo dice al sastre, este lo mira en el espejo y el sastre le dice: no, al traje no le pasa nada, es solo que no se lo ha puesto bien. Mire, usted primero tiene que encoger el brazo así, luego la pierna así y tiene que sacar barriga. ¿Ve? Ahora le queda muy bien. Convencido, el hombre sale cojeando de la sastrería con su nuevo traje y cuando va rengueando lentamente, calle abajo, dos señoras pasan a su lado y una le dice a la otra: ¿viste ese hombre tan deforme, pobre? ¡Qué pena! Sí, dice la otra, qué pena tan grande. Pero ¿viste qué traje tan bonito que llevaba? Entonces la autora comenta que hasta ese entonces ella no tenía ni idea de que esa historia tratara tan directamente sobre la vergüenza y los condicionamientos. Y dice que todos nosotros somos como ese hombre inocente que entra a la sastrería. El sastre sería la cultura, los padres, los profesores, los sacerdotes, los rabinos, todos los que nos han criado y nos han dado un traje que no nos iba bien y nos han convencido de que era perfecto. Desde entonces hemos ido cojeando por la vida, desconectados de nuestra energía y nuestra autenticidad. De pie frente al espejo sabíamos muy bien en alguna parte, muy en el fondo, que el traje no nos iba bien, pero toda la cultura, todo esto que nos han dado, tiene demasiado poder. Nuestro miedo tiene muchas capas. Algunas de esas capas son existenciales: el miedo de ser mortales, de enfrentarnos a la muerte, el miedo que surge de esa increíble vulnerabilidad que no podemos eliminar e ignorar. No obstante, cuando estamos bien con nosotros mismos, podemos enfrentarnos a esa verdad con confianza, con gracia e incluso con rendición. Para enfrentarnos a ese miedo tenemos que sanar nuestra vergüenza. La vergüenza nos roba el poder y la claridad para enfrentar la incertidumbre de la vida y nos roba también la habilidad para vivir la vida con totalidad, coraje y alegría. Hoy vamos a transitar las tres fuentes principales de nuestro miedo. La primera es la vergüenza. La segunda, que está más relacionada con los traumas y con el shock. Y la tercera, que es la experiencia de la privación emocional, la traición y el abandono. Justamente de no haber tenido la presencia emocional que necesitábamos. Estos tres profundos ataques psíquicos a nuestro ser, que todos hemos sufrido en la niñez. Y para ser capaces de regresar a nuestro estado natural, para regresar a ese poder, para poder enfrentarnos a nuestros miedos, tenemos que volvernos conscientes de nuestros miedos y sanarlos. Y eso es lo que vamos a transitar hoy. Primero vamos a comenzar por este tema de la vergüenza y la mentalidad de la vergüenza. Hola, buenos días, Maritza. Bienvenida. Entonces,
Lo que nos mantiene atados a la mente, nos bloquea el corazón, es una falsa identidad que está condicionada, que dice soy inadecuado, soy indigno. Esta es la base de la culpa inconsciente, como explica el curso de milagros. Todos nos sentimos erróneos por alguna que otra cosa. A esta parte de nosotros le vamos a llamar mentalidad de la vergüenza. Esa parte está llena de creencias negativas y justamente lo que hace es cortar nuestra energía y mantener a nuestro espíritu encarcelado. En realidad la vergüenza no tiene nada que ver con quienes somos realmente. Es simplemente como un estado de autohipnosis en el que hemos entrado todos. Porque desde el corazón nosotros nos vemos a nosotros mismos de manera muy diferente. Y justamente desde ese espacio es de donde podemos darnos cuenta de nuestros juicios sobre nosotros mismos y sobre los demás, y que todos son producto de un condicionamiento. Podemos ver este viaje de vuelta a casa como un trayecto desde esta mentalidad de vergüenza a la mentalidad del corazón. Casi todos, por más que tengamos vergüenza, no reconocemos que la tenemos, es lo más común. Bueno, en realidad el ser humano nunca reconoce nada. Tenemos una gran tendencia a este mecanismo de negar, ¿no?, lo que realmente nos pasa. Y cuando lo descubrimos nos espantamos. Por eso hacer trabajos interiores es bastante dificultoso para nosotros, porque nos asusta. Y a la vez de ser dificultoso es doloroso, porque todo esto se encuentra enterrado en nuestro inconsciente y sacarlo a flote causa dolor. Y trabajar con estas heridas, ¿no?, para poder entendernos, lleva un proceso. Cuando nosotros abordamos nuestras experiencias como parte de una búsqueda constante para encontrar nuestra auténtica naturaleza, podemos llegar a ver esto como un proceso, como un rito de tránsito, ¿no? Todos tuvimos nuestra dosis de dolor, algunos tuvieron una dosis de dolor más grande que otros, pero si nos tomamos nuestro trabajo con la vergüenza, podríamos aportar más dulzura y perdón a nosotros mismos y a los demás. Y así integrar nuestro dolor. ¿Por qué está nuestro niño interior tan empobrecido y aterrado? ¿Por qué huimos de nosotros mismos tan compulsivamente? Porque estamos llenos de vergüenza y enfrentar esta vergüenza es doloroso. No llegamos a este mundo sintiéndonos temerosos o indignos. Llegamos como si fuéramos emperadores o emperatrices potencialmente poderosos. Y en nuestro núcleo, un espacio con el que muchos de nosotros hemos perdido contacto, nos encontramos en nuestra energía. Todo niño es feliz. Pero resulta que todo eso se empieza a cubrir por capas de vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Cuando somos niños necesitamos desarrollar la confianza y el amor propio con un espejo positivo, alguien que nos apoye para ver y sentir quiénes somos. Cuando no se nos reafirma en quiénes somos, sino que se nos mete en un molde, que es lo que hacen todos los padres, meternos en un molde de expectativas y de proyecciones, ese núcleo esencial de autoestima, entusiasmo, espontaneidad, se cubre como con un manto de dudas, de miedos, de inseguridades y de autosabotaje. Nos atamos a una manta de vergüenza. Muy pocos tienen padres evolucionados, o contados con los dedos, creo yo, ¿no? Todos los padres han puesto en sus hijos sus ideas preconcebidas, expectativas, creencias. Por eso todos sentimos vergüenza. Bien.
Al mirarnos al espejo, la mayoría de nosotros nos vemos confrontados inmediatamente con nuestras voces de vergüenza. Voces que nos dicen, eres demasiado viejo, no eres guapo, eres demasiado serio, estás gordo, sos muy alto, sos muy flaco, etcétera, etcétera. Son muchos juicios, ¿no? Algo que me dice que estoy mal. Al mirarnos en ese espejo, como me veo mal, me quiero arreglar. Pero en el fondo sé que nada se puede arreglar. Por más que hayamos cubierto toda nuestra vergüenza, la crítica o el rechazo, pueden desmontar hasta las mejores compensaciones de la vergüenza. El aprendizaje sobre la vergüenza nos va a permitir cambiar nuestro enfoque hacia la observación, el sentimiento y la comprensión, en lugar de intentar ser diferente. Si no estamos fluyendo con la vida, es muy posible que sintamos dolor. Nuestra vergüenza proviene del hecho de que invalidaron nuestra energía. Y esa energía nos hizo sentir que fuimos rechazados energéticamente. En este proceso de encontrarnos a nosotros mismos, nos hemos mirado constantemente en los espejos de los demás, de los adultos, ¿sí? Todo eso que nos ponían delante. Así que nuestra única imagen de nosotros mismos se construyó en el reflejo que obtuvimos de esos espejos. Si el espejo fue positivo, es decir, si nos amaban, nos respetaban y apoyaban, formamos una buena sensación de nosotros mismos. Pero si el espejo fue negativo, obviamente no vamos a haber formado una buena idea de nosotros mismos. Cuando obtenemos un reflejo positivo que nos hace sentirnos tomados en cuenta, deseados, amados, nuestro instinto inherente de investigación y desarrollo se nutre. Si cuando hemos sentido algo, ya sea un deseo sexual, alegría, ira o miedo, ese sentimiento fue validado, desarrollamos confianza en esos sentimientos. La confianza en nuestros sentimientos establece un terreno abonado, un ancla en nuestro ser, una confianza. Nos da confianza en nuestra propia energía. Nos sentimos conectados con nuestro cuerpo y confiamos en nuestras respuestas a la realidad externa. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros no obtuvo un reflejo de espejo positivo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que de niños somos tan sensibles y vulnerables, estamos tan necesitados de la aprobación y del amor de lo que nos cuidan, que no hace falta gran cosa para disuadirnos del aprendizaje sobre nuestra energía. Este mundo es un mundo no donde todo el mundo busca aprobación, donde todos estamos buscando la mirada, esa expresión del otro, de la gente mayor, para sentirnos que estamos bien. Entonces, cuando hacemos algo que no va con ese guión que nos han impuesto, nos sentimos avergonzados, algunos más, otros menos. Siempre que se nos reprime o invalida cualquier sentimiento, ¿no? Como la alegría, el miedo, la ira, la sexualidad. Cuando un padre no presta atención a nuestros dones y cualidades e intenta moldearnos de acuerdo a sus propias expectativas y valores, ¿bien? Cuando no somos escuchados, cuando nos tratan con condescendencia, con convencimiento de que los niños son inmaduros para tener sentimientos u opiniones válidas,
todo eso va colaborando con esta vergüenza. Bien. Así que para curarnos de la vergüenza, tenemos que darnos cuenta de cómo nos entregamos a vivir las vidas de ellos en lugar de nuestra propia vida. Y experimentar y sentir el dolor por no haber recibido lo que nuestro niño necesitaba para encontrarse a sí mismo. O sea que tenemos que descubrir y sentir nuestra historia. Como resultado de la vergüenza, podemos expandirnos o venirnos abajo, o también aumentar o disminuir nuestra energía. Pues en lugar de permitir que ésta fluyera natural y espontáneamente, entramos en compensación o nos desmoronamos. Aquellos que se desmoronan buscan más a menudo trabajar con la vergüenza, porque en un estado disminuido y hundido es más fácil darse cuenta de la necesidad de que uno tiene de trabajar algo. Cuando no obtenemos un reflejo de amor, no tuvimos un espejo positivo, algo en nuestro núcleo comienza como a contraerse, a hacerse pequeño, a encogerse. Entonces dejamos de confiar en nuestras percepciones y en nuestra energía. Podemos llegar a perder completamente el contacto con nuestros sentimientos y podemos ver y sentir las cosas, pero no confiar en ellas o no creerlas. Esta es una herida increíble que provoca que en lugar de fluir de forma auténtica y espontánea con nuestra energía, nos volvamos tímidos, confusos, retraídos e inseguros. Cuando nos encontramos en una relación, en una situación en la que simplemente no sabemos o no podemos expresar nuestros sentimientos, es porque tenemos una herida de vergüenza. Y entonces no encontramos las palabras para hacerlo. Y nos juzgamos porque no podemos sentir o no podemos comunicarnos. Y la otra persona puede parecernos mucho más conectadas con sus sentimientos. Entonces ahí nos comparamos y eso crea competencia y rivalidad. Y nuestros nudos internos comienzan a hacerse más y más fuertes. No sabemos lo que sentimos o no podemos expresarnos. Nos juzgamos y el agujero se hace más profundo. Y no ayuda de nada si alguien viene y me dice: ay, vos sos muy mental, estás muy en la cabeza. Tenés que conectar con tu energía. Cuando tenemos tanta vergüenza, nos olvidamos de que existe cualquier otra forma de sentimiento que no sea la humillación. Porque claro, hemos transigido durante tanto tiempo y de forma tan habitual que no podemos ni imaginar un estado de autorrespeto y dignidad. Estamos acostumbrados a sentirnos humillados y abusados. Por eso es lo que esperamos. La herida es tan profunda y tan abrumadora que pensamos que nunca podrá curarse. Y para empeorar aún más las cosas, la vergüenza perpetúa más vergüenza. Y cuando estamos atados a la vergüenza, podemos adoptar el papel o de payaso o de mendigo. Nos encontramos con alguien que nos hace sentir inferiores y entonces intentamos conseguir su atención y nos descubrimos haciendo comentarios estúpidos y humillantes. La persona nos rechaza y ahí nos sentimos más avergonzados todavía. Cuando nos encontramos en estas situaciones, estamos simplemente perpetuando nuestra baja autoestima. Recuerdo, dice la autora, haber intentado hacer desaparecer mi vergüenza, simulando ser fría o teniéndolo todo controlado, pero no funcionaba. Me odiaba cuando veía cómo me humillaba a mí mismo, pero no podía hacer nada al respecto. Me parece que es un autor, no una autora.
para que estoy viendo que está escrito en masculino. Krishnananda es un hombre. Bien. Entonces, mientras que una parte puede hundirse, venirse abajo, la otra puede inflarse y montarse un estilo de vida a base de compensaciones que escondan esta vergüenza. Es mucho más difícil darnos cuenta de nuestra vergüenza y nuestro dolor interno cuando, para evitar sentirlos o manejarlos, nos hemos montado todo un estilo de vida de éxito. En un mundo de ganadores y perdedores, no hay espacio para investigar la vergüenza. Pero todos somos conscientes como mínimo de algunas de las formas en que compensamos la vergüenza. Podemos usar nuestro sex appeal, nuestro encanto, nuestra inteligencia, nuestra ambición, nuestra velocidad, nuestra meditación o lo que nos proporcione una imagen personal y nos recompense con la atención y el reconocimiento. ¿Cómo compensamos? Convirtiéndonos en hacedores o ganadores y decidiendo que podemos arreglárnoslas solitos, y que podemos superar cualquier reto que la vida nos presente. Nuestras adicciones también son compensaciones de la vergüenza, porque huimos de nosotros mismos para evitar sentir la vergüenza. Avergonzamos a los demás, motivados por ese impulso y por la compensación, porque no somos sensibles, pero cuando hemos sentido nuestra propia vergüenza, se nos hace más difícil avergonzar a los demás. Tanto si estamos hundidos o compensados, en el fondo todos tenemos convicciones negativas sobre nosotros mismos y sobre la vida que provienen de la vergüenza. Y estas convicciones son muy poderosas porque determinan nuestra visión del mundo. Afectan nuestra relación con los demás, nuestra creatividad, nuestro camino espiritual y nuestra actitud hacia la vida. Estas convicciones no son obvias, por eso tenemos que desenterrarlas. Las más comunes son: no puedo, fracasaré, no soy digno de amor, soy un desastre, no soy atractivo, nunca puedo conseguir lo que necesito. Para valer algo tengo que ser el mejor. Si me abro, me harán daño, o nunca nadie me comprenderá. Si nos tomamos un tiempo para examinar esto, veremos que algunas de esas nos resuenan. ¿Cómo nos formamos estas ideas que nunca nos hemos cuestionado? ¿Cómo se ha adaptado nuestro comportamiento a estas ideas? Estas convicciones negativas se hacen por sí mismas realidad, porque están muy arraigadas en nuestra estructura de pensamiento, que vivimos nuestra vida como si fueran verdad. Entonces nos parecen verdad. Si emitimos el pensamiento de que no somos dignos de amor, es como si fuéramos por la vida llevando un letrero que dice recházame. Y entonces es muy posible que nos rechacen. No vemos que se trata de una proyección de nuestra vergüenza. Entonces concluimos que es una demostración de nuestra incompetencia. Estas convicciones crean un aura de desconfianza alrededor nuestro y algunas veces incluso paranoia. Ideas como si me abro me rechazarán afectan nuestra energía. Tenemos la sensación de que si reducimos nuestra protección y nos abrimos, nos rechazarán. Porque en el pasado padecimos alguna forma de rechazo, de castigo, y nuestro niño interno aún mantiene ese miedo. El miedo y la culpa mantienen nuestro condicionamiento negativo y nos impiden vivir nuestra energía. En la mente de este niño no hay motivo para creer que esta vez va a ser diferente. Por eso hay que investigar
la vergüenza y la culpa. Y hay que entender justamente de dónde vienen. Para entender la culpa, es muy importante que nos demos cuenta de cómo nos sentimos. Aunque podría servir de ayuda, no es necesario retroceder en el tiempo para desenterrar todas las formas en las que fuimos avergonzados, porque esto sigue sucediendo ahora, continuamente en nuestra vida. Alguien nos dice algo y nos marchamos sintiéndonos fatal. Siempre que nos sentimos rebajados, criticados, juzgados, o cuando alguien se burla de nosotros de una forma degradante y desagradable, nos avergüenzan. Bien. El primer paso para curar la herida de la vergüenza es darse cuenta de que existe, ver cómo se siente y empezar a darse cuenta de qué es lo que la provoca. Entonces vamos a ver algunas meditaciones para experimentar esta energía de la vergüenza. Obviamente vamos a buscar un lugar tranquilo donde nadie nos moleste, ¿sí? Podemos sentar en un almohadón, en una silla, bueno, una forma relajada, ¿no? Para investigar estos sentimientos que no son tan aparentes. Bien. Delante nuestro vamos a poner otra silla o otro almohadón, según en posición que estemos. Si estamos sentados en un almohadón, ponemos otro almohadón. Si estamos en una silla, otra silla, ¿no? Y vamos a imaginar que ese almohadón o esa otra silla que está frente a nosotros contiene la energía de la vergüenza. Y nos vamos a permitir mirar con atención a esa silla vacía o ese almohadón, pero que yo ahora soy consciente que tiene la energía de la vergüenza. ¿Bien? Hasta que la sintamos. Una vez que la sentamos, nos vamos a parar, a poner de pie, despacio. ¿Bien? Y nos vamos a sentar en la otra silla, y si es un almohadón, nos vamos a sentar en el almohadón, o ponernos de pie, perdón, encima del almohadón. Está más bueno hacerlo con el almohadón, porque hay que estar parado, si no me tengo que parar arriba de la silla. Bien. Para entrar en esa energía. Y cuando me encuentre completamente de pie en ese almohadón de la energía, me voy a sentar en el almohadón y empezar a sentir esa energía de la vergüenza. Es como un manto pesado que me cubre y me hace pesado. Puede ser que me haga sentir muy pequeña, muy joven. Tal vez me dé cuenta que no tengo sitio para moverme. Tengo que tomar mucha conciencia de lo que siento en mi cuerpo. Cómo me siento conmigo mismo. Cómo afecta esto a mi habilidad para hablar, para expresarme. Me voy a fijar en la opinión que tengo de mí mismo cuando estoy justamente con ese manto de energía, de energía, sí, de vergüenza, ¿no? En ese espacio. En ese lugar, quizá me dé cuenta de que esperaba ser tratado con dureza y sin amor, maltratado, utilizado y rebajado, porque creía que eso era lo que merecía. Tengo que sentir toda esa energía. Cuando consiga hundirme más profundamente en la energía, puede que escuche las voces de las personas que me avergonzaban en el pasado, de la gente que me juzgó, que me dijo que estaba equivocada o que yo no era buena. Tal vez sea la voz de tu madre o de tu padre, diciéndote cómo debías comportarte, que te interrumpía y no te escuchaba, o que te decía cómo tenías que sentirte o lo que debías hacer.
Tal vez te vengan imágenes, incidentes del pasado lejano, en los cuales te sentiste avergonzado. Tal vez puedas ver a alguien que te dice algo o te trata de forma en que te sientes humillado. Observa si hay ciertas personas en tu vida que te hacen sentir fatal o vacío cuando estás con ellas. Si observamos bien, puede que te hayan avergonzado de alguna manera, abierta o sutilmente. Observa a esas personas en tu vida que te hacen sentir torpe con tu energía. Personas con las cuales te es difícil expresarte. Puede que ellas estén perpetuando tu vergüenza de alguna forma. Siéntelo. Tal vez puedas recordar la última vez que alguien te trató mal de alguna forma. Observa la manera en la que reaccionaste. Pregúntate, ¿cómo sueles reaccionar cuando alguien te humilla, te abusa verbalmente o te rebaja? Fíjate en cómo te hace sentir la vergüenza cuando te imaginas acercándote a alguien. Nota cómo al sentirte inseguro, vulnerable e inepto, puede que atraigas el rechazo y la vergüenza hacia ti. Porque la vergüenza crea más vergüenza. Tal vez te des cuenta de que no sientes la fuerza o la confianza para hacer nada. Y que dentro tienes la sensación de hundirte, de desesperación, de rendición. Este es el poder de una herida de vergüenza. Ahora, muy lentamente, ponte de nuevo de pie. Recuerden que estábamos sentados en el almohadón de la vergüenza. Ponte de nuevo de pie. Lentamente, abandona ese almohadón de la vergüenza y vuelve a sentarte en la silla o en el almohadón en el que estabas, el tuyo. Acabamos de sentir los efectos de la vergüenza y cómo estos pueden haberte afectado. Pero ahora ya no te encuentras más en esa energía. Has salido de esa energía. Esa energía no eres tú, es el manto, la herida de la vergüenza que recibiste hace mucho tiempo. Entonces ahora la vamos a sacudir y la vamos a expulsar. Y en esa posición de observador me voy a poder dar cuenta de lo que ha pasado y empezar a darme cuenta de la diferencia entre cómo soy cuando estoy bajo la influencia de la vergüenza y cómo soy cuando estoy fuera de ella. Bien, esta es una meditación bastante potente, ¿no? Bien, hemos entonces recorrido todo este tema de la vergüenza y ahora vamos a ir al asunto del shock, que es otro causante del miedo, ¿no? La vergüenza, el shock y la herida del abandono. El abandono lo vamos a ver después, ahora vamos a trabajar sobre el shock. El shock es aún peor que la vergüenza. Hay un libro de Charles Whitfield, no sé cómo se pronuncia, Whitfield, que se llama Sanar nuestro niño interior, en que habla justamente sobre este tema del shock. Y nunca quizás lleguemos a imaginar cuánto shock hay en nosotros. Y por qué y cómo se expresa, ¿no?, el shock en nuestra vida. O sea que vamos a comprender el shock. La comprensión del shock nos proporciona espacio interior. Comprender ese shock. Cuando nos encontramos en shock podemos decir que nos congelamos. Entramos en pánico y por mucho que lo intentemos no conseguimos comunicarnos. Antes de darnos cuenta de qué es el shock o de que estamos justamente congelados o en pánico, es normal que creamos que hay algo que está mal en nosotros, que tenemos algún defecto, que somos cobardes, que somos incapaces, que no podemos enfrentarnos a nadie que esté enfadado con nosotros. Nos da miedo
por lo general el que está en shock tiene miedo a la ira, cuando alguien está enfadado, tiene miedo al enfado. La vergüenza y su resultado, que es el juicio interno, paralizan nuestra vitalidad y nuestra energía. La vergüenza tiene que ver con lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Pero el shock golpea nuestra psique a un nivel más profundo que afecta nuestra fisiología, a la forma en que nuestro cuerpo reacciona hacia el exterior. O sea, la vergüenza afecta nuestra energía, pero el shock es como preverbal y precognitivo. Nos afecta a nivel celular. Cuando sentimos el shock, al igual que la vergüenza, no podemos tener ni perspectiva ni distancia. Nuestro estado mental aterrado, producto de traumas pasados, toma el control. Y nos encontramos en una mentalidad de miedo profundo. No podemos pensar, no podemos sentir, no podemos movernos, no podemos hablar, estamos paralizados. Bien. La ansiedad es una tapadera para el shock. Bien. Efectos del shock. No puedo sentir, no puedo moverme, no puedo hablar y no puedo pensar. Para cada persona igual los síntomas del shock son diferentes, pero sin duda hay una lista común de síntomas que son la confusión, el alejamiento, la incapacidad de recordar, la aceleración del pulso, sudor, caminar en círculos, parálisis, incapacidad de hablar, opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudor frío, palmas sudorosas o un sentimiento aplastante de miedo o catastrófico. Los ataques de pánico o las fobias son una reacción de shock. Algunas veces es posible detectar la fuente del shock, pero a menudo es un misterio. Cuando nos encontramos en shock no podemos hacer otra cosa que aceptarlo. Nos gustaría sentirnos centrados, poderosos, presentes, equilibrados, calmados, tranquilos, pero no es así. Cuanto más nos juzgamos por no ser capaces de responder como nos gustaría, más entramos en shock. Aunque el shock es paralizante y devastador, también tiene un lado positivo y justamente es en la búsqueda espiritual, el lado positivo, ¿no? Porque el shock es como una llamada al despertar. El shock dirige la atención hacia la sensibilidad de nuestra alma, hacia toda la inconsciencia que nos rodea y que llevamos dentro. Nos saca de nuestro mundo protegido, cerrado y aislado y nos obliga a vivir más conscientemente. Despierta nuestra vulnerabilidad. Nosotros le tenemos miedo a ser vulnerables. Queremos ser invulnerables, que nada nos afecte, ¿no? Yo ayer creo que fue que subí un video sobre el tema del miedo a ser vulnerables. A ver, ¿de dónde viene este shock? Así como vimos de dónde venía la vergüenza, ahora vamos a explorar de dónde viene esto del shock, de este estado de congelamiento, ¿no? O de parálisis interna. Esta sensibilidad que tenemos cuando somos niños, ¿no? Se choca en el mundo, ¿no? De los adultos con una energía dura y brusca. Entonces el niño reacciona entrando en shock. Para poder comprender el shock tenemos que ponernos en el lugar de un niño que está lleno de pura inocencia, apertura, confianza, y que observa un mundo extraño y desconocido.
Cuando estamos en ese estado de apertura, recogemos todas esas vibraciones de nuestro entorno, ¿no? Todo lo que hay allí. La tensión de nuestra madre, la ira reprimida o inexpresada de nuestro padre, los gritos que se dirigían entre ellos. Y todo eso lo sentimos y nos colocamos más profundamente en estado de shock. Entonces, en ese estado tan puro, podemos sentir la más ligera negatividad como una fuerza violenta que golpea nuestro ser. Bien. En ese estado de inocencia, nosotros no podemos comprender o incorporar esa energía de dureza. Entonces cada persona se enfrenta a esa energía de una forma diferente, de acuerdo con los recursos, ¿no?, que tiene. Entonces aprendemos a esconder nuestra sensibilidad para poder hacer frente a la vida. Entonces nos volvemos duros con este niño interior que sufrió tanto para adaptarse. Al poder recobrar esta sensibilidad original, ¿qué sucede? El shock queda al descubierto. Lo más importante es validar la experiencia y reconocer que no está basada en una deficiencia nuestra, sino en algo muy específico, muy real que nos sucedió en el pasado, y que ciertas energías del presente como la ira, la presión o el rechazo activan y ponen en marcha una reacción interna basada justamente en esta experiencia pasada. Cada vez que nos enfrentamos con una de esas tipos de energía que produjo ese estado original de shock, volvemos a reexperimentar ese shock. O sea que se desencadena el shock. El más común de estos desencadenantes es cualquier tipo de violencia manifiesta o encubierta, ya sea en forma de ira, hostilidad, juicio o condena. Puede haberse producido en cualquier momento que nos hayamos sentido invadidos o violados. Ni siquiera tiene que haber sido expresada. Lo único que hace falta es sentirla y ya automáticamente entramos en shock. Bien. La gran mayoría de nosotros fuimos expuestos a alguna forma de ira expresada o inexpresada durante nuestra niñez, por parte de cualquiera de los adultos, ¿no? Pero no solemos darnos cuenta de cuánta ira hemos ido encontrando cuando empezamos a penetrar en nuestros condicionamientos. Otro desencadenante del shock es la presión. Cuando nos sentimos presionados en cualquier tipo de situación, vuelve a desencadenarse el shock. El tercer gran desencadenante del shock es el rechazo, la pérdida profunda y el abandono. La mayoría de nosotros no recordamos los orígenes de nuestras heridas de abandono, que es lo que vamos a hablar después más adelante, pero las tuvimos. Una despedida, ¿no?, combinada con una sensación de rechazo, puede provocar fácilmente el shock. La experiencia de una pérdida de un ser querido abre un lugar dentro de nosotros que nos lleva a entrar en ese núcleo de dolor de nuestro niño interior, pero también en un vacío de nuestro ser que se encuentra en la raíz de nuestra alma. El cuarto detonante que puede llevarnos al shock es la condena o la crítica.
La mayoría de la gente está tan acostumbrada a vivir con el miedo y con la condena, que es como que los dan por supuestos, sin darse cuenta de lo profundamente que llevan a su niño interior al estado de shock. Gran parte de nuestro comportamiento tiene por objetivo evitar la crítica o reaccionar a ella. Otro desencadenante del shock se produce cuando recibimos mensajes contradictorios de los demás. Por ejemplo, nos dicen que tenemos que reírnos, ¿m? O que deberíamos hacer lo mejor que sea para nosotros, pero hay un mensaje subyacente que hagamos lo que se espera que hagamos. ¿M? O sea, me aconsejan de que haga lo mejor para mí, pero en realidad por debajo hay otro mensaje. Mensajes contradictorios como este nos llevan a un shock profundo, porque no sabemos qué dirección tomar. Entonces ya dejamos de confiar en nuestros propios sentimientos. Perdemos el sentido, dentro y fuera. El sexto desencadenante del shock es el comportamiento impredecible, irracional o histérico. Bien. Estas son personas que justamente de niños tuvieron experiencias con sus padres que sus padres reaccionaban con ellos de forma histérica o irracional y los niños no entendían, ¿no? Esto causa el shock en nuestro niño interior. No podíamos confiar, ¿no? En nuestros padres porque no nos parecía razonable su comportamiento. Bien. Desencadenantes del shock. Hace un rato vimos los efectos, ¿no? Los desencadenantes. La violencia manifiesta o encubierta, la presión, la pérdida o abandono, la condena o la crítica, los mensajes contradictorios y la histeria o la locura. ¿Quién no ha pasado por alguno de estos cuando niño? Bien. El shock afecta a cada uno de nuestros centros energéticos, aunque parezca increíble. Por ejemplo, tenemos el shock sexual que afecta profundamente nuestra capacidad de sentir y abrirnos a nuestra sexualidad. Los traumas de la niñez, especialmente si hubo abuso sexual, están escondidos en nuestro inconsciente y pueden llenarnos de un miedo tremendo cada vez que nos enfrentamos a una situación sexual. Bien. Otra, la ansiedad por el buen rendimiento, ¿no? Justamente están relacionados con este tema del shock sexual debido a justamente a estos problemas que se presentan en la sexualidad, de la eyaculación precoz, el orgasmo, la penetración y todo esto están muy relacionados con la ansiedad por el buen rendimiento. El shock del abandono, que afecta de forma energética nuestro vientre y nuestro corazón. Este es el miedo al rechazo y al abandono que proviene de experiencias muy tempranas en la vida en las que se nos abandonó emocional o físicamente. El efecto de este estado, o de este shock, ¿no? Consiste en hacer muy difícil que nos abramos y compartamos porque tenemos mucho miedo de que nos abandonen. Entonces nos retiramos a nuestro mundo propio, que a menudo es inconsciente, ¿no? Y no somos capaces de relacionar nuestras dificultades con los sentimientos o con las emociones con el shock del abandono. No podemos establecer esta relación. Por eso necesitamos comprender el shock, para darnos cuenta que este aislamiento no es nuestro estado natural.
Este shock del plexo solar, ¿sí? El otro ya es más del plexo, de la parte del chakra raíz, ¿no? El que hablamos del sexual, pero este del abandono tiene que ver con el plexo solar. ¿Mm? Afecta nuestra capacidad de sentir y expresar la ira y la firmeza. Está causado por alguna forma de violencia energética o física que hayamos padecido cuando niños y que nos dejó aterrados y petrificados. Cuando hemos recibido el shock en el plexo solar, va a hacer falta una gran paciencia y perseverancia para poder sobreponerse al miedo a sentir y expresarnos. Nos puede llegar a temblar el cuerpo cada vez que tenemos que enfrentarnos a alguien, nos asusta. Bien. También experimentamos shock en nuestra capacidad de expresarnos, de verbalizar y en nuestra creatividad, que afecta al centro de la garganta. ¿Sí? Y esto se experimenta cuando de niños no hemos sido apoyados y hemos sido muy criticados y rebajados. La energía se queda atascada en la garganta y no la podemos sacar. Es una situación frustrante. Para superar este bloqueo hay que reconocer el shock, descubrir sus raíces y seguir corriendo riesgos de expresarnos siempre que sea posible. Si en este momento nos miráramos en un espejo, podríamos detectar especialmente en el ojo izquierdo el indicio del shock. Se ha escondido y lo hemos cubierto con toda la protección y las defensas que afortunadamente pudimos desarrollar, pero está escrito en los ojos. Esta herida fue tan prematura y devastadora que a menudo no existe conexión con el entendimiento. Está muy enterrada en el inconsciente. Aunque no exista memoria consciente de los acontecimientos que provocaron este shock, su efecto está registrado en el cuerpo. Y en el momento en que aparezca un detonante, van a regresar los síntomas. Cuando se presenta el detonante, ¿sí? Ya sea a través de la violencia, la presión, la pérdida, el rechazo, el comportamiento irracional, se producen ciertos síntomas corporales que son únicos de nuestro shock. A ver. Enterrados bajo el shock, hay grandes cantidades de ira y de dolor. Por lo que cuando empezamos a reconocer y validar el shock, van a empezar a aflorar estos sentimientos más profundos. La comprensión del shock es fundamental para desarrollar la compasión por nuestro niño interior. No hay manera de salir del shock cuando éste ya ha sido desencadenado. Muchos de nosotros hemos experimentado la frustración de ver deteriorarse nuestra energía y nuestro rendimiento, viendo cómo nos saboteábamos a nosotros mismos, pero sin ser capaces de remediarlo, y eso es doloroso. Si estamos intentando conseguir algo y entramos en shock, a partir de ese momento todo parece ir de mal en peor. La más pequeña presión por nuestra parte o desde el exterior nos sume más profundamente en el shock. En las relaciones personales el shock está presente todo el tiempo. Generalmente, una de las personas está más dominada por el shock que la otra y puede tener más dificultades para expresar los sentimientos, especialmente la ira. Esto es lo que sucede a menudo. El que no le teme tanto a la ira se enfada o se impacienta. El otro, que le teme a la ira, entra en shock. La persona enfadada desea ver una reacción
y normalmente busca recibir como respuesta ira u otra energía similar. La presión lleva a la persona que se encuentra en shock a un estado de shock más profundo. Este tipo de espiral descendente puede darse en cualquier situación en la que una persona busca obtener algún tipo de energía de la otra. A menudo sucede en el sexo. La persona en estado de shock se siente abusada o presionada y encierra su energía y no puede evitarlo. Pero si no valida y expresa lo que le sucede, el otro se siente desconectado y alucina. Entonces ambos alucinan. La curación no puede conseguirse con ningún tipo de manipulación mental. Solo se consigue validando el estado de shock y expresándolo. El shock también nos hace pagar precio cuando intentamos ser creativos o correr riesgos en áreas que no nos son familiares. La mínima crítica o presión pueden provocar el shock. Y aunque entendamos perfectamente lo que nos está pasando dentro, podemos continuar estando paralizados. ¿Bien? A ver. Esperen que voy por acá. ¿Cómo se trabaja con el shock? El proceso de sanar nuestro niño interior es como un proceso de pasar a través de diferentes habitaciones, cada una con un nivel más elevado de conciencia. Estos niveles están superpuestos, porque en la vida real no hay nada que sea ordenado. Primero, antes de saber nada sobre el niño interior, ni por lo que ha pasado, vivimos en la habitación de nuestras máscaras y compensaciones inconscientes y automáticas. ¿Bien? Primera habitación, la habitación o la recámara, no sé cómo le llaman en otros países, o el dormitorio, no sé, o la pieza, de nuestras máscaras y compensaciones inconscientes y automáticas. Segundo, cuando sabemos, o sea, cuando tomamos conciencia de lo que es la vergüenza y el shock, entramos en la habitación de la vergüenza y el shock. Pasamos a la otra habitación, donde sentimos el atontamiento, el colapso, el miedo y cualquier otro síntoma fisiológico que lo acompañe. Tercero, después de pasar algún tiempo ahí en esa habitación de la vergüenza y del shock y sentir todo esto, este atontamiento, este colapso, el miedo y toda la cosa, pasamos, ¿no?, a la otra habitación donde la ira enterrada bajo la vergüenza y el shock empiezan a aflorar y entramos en la habitación de la cólera y la reacción. Y es normal, tenemos que pasar por ahí. Cuarto, si podemos mantenernos en la experiencia energética de esta cólera, podemos entrar bajo la reacción y contactar con los sentimientos que hay debajo de todo esto. Ese tremendo dolor y pena que hemos almacenado debido a todos los abusos que hemos padecido. Y entramos en la habitación de la pena, A menudo no recordamos los traumas iniciales que originaron nuestro shock, porque fue tan doloroso que lo hemos encerrado ahí fuera. Pero nuestro cuerpo registra el shock con alteraciones de salud, como por ejemplo el asma, el eczema, los ataques de pánico, las fobias y muchos síntomas somáticos. Algunas veces cuando entramos en shock,
no podemos detectar ningún desencadenante aparente, porque nos parece que es trivial, porque el shock es muy profundo y complejo. Basta con confiar en los síntomas y reconocer que algo en algún momento los ha provocado. El shock nos pone en contacto con los abusos más profundos, los más escondidos, más aterradores de nuestro niño interno. Bien. Tenemos que empezar por reconocer y validar el shock. Cuando entramos en shock, basta con solo decir, bien, en estos momentos estoy en estado de shock. Y eso solo de por sí ya es curativo, el reconocerme como estoy. Bien. A veces, para poder reconocerlo, tenemos que salir del estado de shock, pero bueno, depende. Hacernos conscientes de estos del shock, nos va a hacer que tomemos conciencia de la ira que hay enterrada cuando ésta empiece a surgir. En algunos casos, en cierto modo, es más sano reaccionar con ira en lugar de mantenerse hundido en el shock. ¿Sí? Porque tenemos que tener la oportunidad de sentir que ahora podemos decir no de manera enfática, ese no que nunca dijimos. Sentir ese poder y saber que somos capaces de protegernos a nosotros mismos. Nuestras reacciones están siempre muy contaminadas con proyecciones, pero pasar por ellas parece ser un proceso necesario. Hay que poner límites y es importante darse cuenta de que en nuestra vida actual recreamos nuestro shock original para poder trabajar con él. Si no, nunca vamos a trabajar con él. Lo recreamos en nuestras relaciones de pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con todo. Bien. Es muy posible que hayamos aprendido a compensar el shock, ¿sí? Así como aprendimos a compensar la vergüenza. Y podemos reconocer estas formas de compensación fijándonos en la manera en que escapamos para evitar sentir ese pánico interior. A menudo escapamos, acelerándonos, enfadándonos, distanciándonos o encerrándonos profundamente en nosotros. No es fácil conectar con el shock, porque hemos pasado toda nuestra vida compensándolo, sin darnos cuenta. Nunca supimos que el miedo y la ansiedad que sentimos dentro era una señal de que nuestra vulnerabilidad se encontraba en estado de shock. Esta compensación es masiva en nuestra sociedad, está por todas partes. La presión y el rendimiento parecen ser los valores dominantes en nuestra cultura. Y la violencia con la que la gente se relaciona está omnipresente y es inconsciente. Cuando despertamos al mundo de nuestro niño interior, podemos empezar a darnos cuenta de todo aquello por lo que esa parte nuestra tan sensible, vulnerable, ha tenido que pasar hasta ahora constantemente. Y nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque así yo voy a tomar conciencia de que estas experiencias de vergüenza y de shock nos han desconectado de nosotros mismos. Porque el dolor es tan grande que abandonamos el cuerpo y perdimos contacto con nuestra energía. Por eso hoy en día, en la espiritualidad, cuando nos dicen esto de que no soy un cuerpo, claro, nos sirve para seguir tapando todo este dolor, no sentirlo nunca. Es que nosotros la única manera que tenemos de sentir es a través del cuerpo. Porque esa energía tiene que
experimentarse. Tenemos que volver a conectar con esa energía. Y de la única manera que podemos hacerlo a través de nuestro cuerpo. Por eso no estamos nunca centrados. Cualquier cosita nos desestabiliza. Sentimos ese vacío, ese agujero dentro. Y como eso no es agradable, buscamos formas de tapar ese agujero con cosas del exterior. Y así nos transformamos en codependientes. Recordemos que este libro se llama De la codependencia a la libertad, ¿no? De Krishnananda, que es un hombre. Ahora, bien. Cuando nos encontramos en vergüenza o en shock, no podemos comunicarnos o expresarnos con claridad. Entonces nos perdemos en la otra persona y no sé quién soy, lo que quiero, cómo me siento. Y creo que sin la otra persona voy a estar indefenso. Y creo que me van a faltar los recursos para encontrarme a mí mismo. Entonces nuestras relaciones se convierten en una especie de espagueti emocional, con una pérdida gradual de límites y de identidad. E intentamos compensar, desconectando, buscando tener más espacio o exigiendo más energía del otro. Por eso nos volvemos dependientes. Y culpamos a la otra persona, o a la relación, por los problemas. La única salida de esta pesadilla es curar las heridas de la vergüenza y el shock reconociéndolas, manteniéndonos en ellas y sintiéndolas. Bien. Ejercicio, ya para cerrar. Acceder al shock. Así como vimos el de la vergüenza, ahora vamos a trabajar con el shock. Para trabajar con el shock nos tenemos que centrar en dos cosas. 1. ¿Cómo afecta nuestra vida actualmente y cuáles son nuestros síntomas particulares de shock? ¿Qué desencadena nuestro shock? ¿Qué pensamos de nosotros mismos en el estado de shock? ¿Cómo compensamos el shock? Este ejercicio es importante hacerlo con una lista de nuestros síntomas de shock y descubrir qué es lo que los pone en marcha. Y observar cómo intentamos evitar sentir el shock y los juicios que podemos tener sobre nosotros mismos cuando nos encontramos en ese estado de shock. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué puede haber causado el shock en el pasado? O sea, los recuerdos, a veces pueden venir sueños. Hay que trabajar con todo esto lentamente. Y es algo que por lo general es muy difícil hacerlo solo. Necesitamos ayuda de otra persona, ¿no? De un terapeuta que nos ayude a verlo. Bien. Ese es el ejercicio que hay que hacer. El primero lo podemos hacer solos y el segundo necesitamos ayuda. Recuerden entonces qué era. El miedo, la vergüenza, el shock y el abandono, ¿no? Esta sensación de abandono, de privación y vacío, le podemos llamar la puerta a la soledad. Es justamente más profundo todavía esta herida que la vergüenza y el shock. La herida de abandono, privación y vacío son tres formas diferentes de una misma herida. Queremos abrirnos, pero no queremos que nos hieran. Y lamentablemente la vida no ofrece esas garantías.
Si nos abrimos, es muy probable que nos sintamos de alguna manera abandonados, traicionados y necesitados. Por muy atenta y presente que la otra persona esté, no puede llenar los agujeros que nosotros llevamos dentro. En la vida y en el amor, creamos experiencias que vuelven a abrir esa herida, una y otra vez, porque tenemos que experimentar el dolor profunda y verdaderamente. Y esta parece ser la puerta hacia nuestra profundidad y hacia una aceptación total de nuestra soledad. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de padecer ese dolor es aterradora. Sí, aterradora. Tres formas entonces diferentes de una misma herida: abandono, privación y vacío. Son las tres formas en que podemos observar la misma herida. Tres formas diferentes en que puede abrirse el vacío interior. Cada aspecto nos proporciona una mayor profundidad de nuestra comprensión de este proceso. El dolor que esto le produjo a nuestro niño interior fue tan abrumador que lo enterramos en lo más profundo de nuestro inconsciente. Todos nuestros mecanismos de supervivencia se dispararon en el intento de recuperarnos de esta agresión. Pero no podremos sanar hasta que consigamos traer a la conciencia esta experiencia del pasado. O sea que tenemos que reabrir la herida. Y la forma de hacerlo es a través de nuestras relaciones. Recreamos nuestra herida de abandono cada vez que experimentamos una pérdida o rechazo. La principal razón por la cual evitamos la intimidad es nuestro miedo a reexperimentar el abandono. En lugar de correr el riesgo, mantenemos la relación superficial, dramática o conflictiva. Inconscientemente hacemos cualquier cosa para evitar abrir nuestra confianza y tener que otra vez sufrir la misma traición que sentimos cuando niños y que hemos olvidado. El abandono le provoca a nuestro niño interior un enorme miedo de que no se satisfagan sus necesidades. Por ejemplo, cuando una pareja nos abandona o amenaza abandonarnos, nos enfrentamos directamente a los recuerdos inconscientes de abandono que hemos enterrado. Para el niño no solo es la pareja la que puede dejarte o te ha dejado, sino que siente que mamá y papá se han marchado. Esto no es nada racional y es aterrador. Y para nuestro niño es tan aterrador como siempre lo ha sido, como en el momento en el que sufrió la herida. El miedo se hace presente en el cuerpo y puede provocar enfermedades físicas. Afecta nuestros sueños y puede provocar tantos problemas en nuestra vida diaria que llegamos a dudar de ser capaces de resistirlo. Cuanto más inconscientes somos de la experiencia de abandono, más se transforma esta en reacciones fisiológicas. Cuando experimentamos el rechazo, también nos vemos obligados a manejar toda la vergüenza y los sentimientos de indignidad que se desencadenan junto con él. Porque estas heridas están interconectadas, así que ambas nos golpean a la vez. Bien. Para nuestro niño interior se trata de simple abandono, pero para nuestro buscador interno es la entrada a un vacío con el que todos tendremos que enfrentarnos antes o después.
Y al hacerlo, conseguiremos abrir un profundo espacio de confianza. Así como el abandono nos da estas sensaciones, la privación es como una forma de abandono, pero en una dosis más pequeña. Es como una forma crónica de no conseguir lo que queremos o esperamos, la privación, ¿no? Como la carencia, el sentirnos privados, carentes, que no merecemos, ¿no? Por ejemplo, existe privación cuando alguien no nos escucha cuando hablamos, o cuando no se nos concede tiempo, atención, apoyo o contacto. Todos tenemos nuestras propias heridas de privación, dependiendo de la forma en la que las experimentamos, ¿no? Esa manera de no obtener lo que necesitábamos. Si queremos descubrir cuál es nuestra historia particular de privación, todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que actualmente en nuestra vida nos hace sentir traicionados. Puede ser sentirme ignorado, no respetado, no reconocido, sentirme controlado y manipulado. En todas nuestras relaciones importantes vamos a recrear nuestro propio patrón individual de privación. Con nuestra pareja, con nuestros amigos. Nos van a tratar más o menos de la misma forma en que fuimos tratados de niños. Nos privarán de forma muy parecida y nosotros diremos, ¿cómo han podido hacerme eso cuando se supone que debían amarme y no descuidarme? Pero del mismo modo que nos vemos obligados a revivir nuestro abandono, también tenemos que revivir nuestra privación. En el caso de que nuestra pareja no nos haya dejado, vamos a suponer, no nos haya abandonado, vamos a revivir nuestra historia de privación en esa relación de pareja. Y si no reconocemos esto, podemos sentirnos furiosos, deprimidos o locos. Tenemos que aceptar que nuestras historias de abandono y privación se van a repetir una y otra vez hasta que las sanemos. Bien, atención a esto. Ahora vamos a hablar de la experiencia del vacío, que consiste en entrar en las experiencias psicológicas del abandono y la privación, en revivir nuestro dolor infantil. Este vacío se desencadena también cuando sufrimos alguna pérdida. Este es el espacio de vacío donde experimentamos una profunda pérdida de sentido de nuestra vida. Esta experiencia parece estar esperándonos cuando penetramos más profundamente porque nos aferramos a tantas cosas insustanciales, buscándoles un significado, que cuando comienzan a desmoronarse, se crea un vacío aterrador. Bien. El camino hacia nuestro interior nos aleja inevitablemente de nuestro apego a los roles. Y nos obliga a dirigirnos hacia el vacío. Esto puede provocar mucho miedo, porque no encontramos nada que lo reemplace. ¿Bien? Y tenemos que atravesar ese espacio. Es lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. ¿Quién puede trabajar esta herida? Nuestro meditador, no nuestro niño. Porque el niño interno no tiene recursos para manejar esta herida. Porque el niño siente pánico. Pero nuestro maestro interno o meditador interior, perdón, sí tiene esa fuerza.
ese que nos puede proveer esa comprensión, esa claridad de lo que está sucediendo. Bien. ¿Qué pasa cuando la vida o nuestra pareja no responden a nuestras expectativas? ¿Qué pasa? Eso es la pregunta que hace acá el autor. Voy a tomar agua porque me pica la garganta. Esperen, ¿eh? Normalmente, lo primero que hacemos es reaccionar, acusar, quejarnos o desmoronarnos y hundirnos en la resignación. Tras estas reacciones hay mucha ira, frustración, sentirnos inútiles. Estos sentimientos son desencadenados por nuestro niño interior que siente la privación y el abandono. Este es el origen de todos los conflictos que surgen en las parejas. Los celos, en el fondo, no son otra cosa que una reanimación del recuerdo de haber sido abandonados. Bien. Nuestro niño interior asustado siente cada decepción como un profundo sentimiento de pérdida. Encontré un libro que habla sobre la pérdida, que dentro de poco lo voy a empezar a subir. Está muy interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos obsesionamos y nos quejamos de nuestra pareja o de nuestro amigo que nos está descuidando, en lugar de buscar una solución, ¿sí? Interna, en vez de seguir buscando ahí afuera y perder tiempo al cohete. Tenemos que trabajar con nuestra herida de privación. Imaginen una situación reciente en la que se sintieron privados o abandonados. Una situación de la vida o con su pareja, o un amigo, en la cual no nos dieron lo que queríamos. Y observen cómo respondieron a la frustración. ¿Aceptaron el dolor o reaccionaron? Podemos actuar como nuestro niño exigente y hacer uso de nuestras estrategias, que son 2 puntos: condenar, manipular, planear la venganza, intentar controlar, suplicar, o podemos sentir, manteniéndonos con los sentimientos que hayan sido provocados, tristeza, ira o desesperación. Y es necesario tener una conciencia absoluta de que no debemos actuar de forma automática con exigencia y reacción cada vez que sintamos que no obtenemos de la vida o de los demás aquello que deseamos. Cada vez que de alguna manera intentamos cambiar a la otra persona o nos quejamos de lo que la vida nos da, estamos evitando sentir el dolor de la privación y el abandono. En el momento en que la otra persona no es como queremos que sea, que es lo normal acá en este mundo, nos sentimos abandonados. Lo mismo es aplicable para otras situaciones de la vida. Toda la energía que ponemos en intentar cambiar el exterior, en condenar, en manipular, en controlar, son tapaderas para nuestros miedos aterradores al abandono, la privación y el vacío. Bien. Bueno, acá hay un dibujito que estaría bueno, lo tendría que hacer para la próxima, pero bueno, se los voy a describir. Acá hay un círculo con otro círculo dentro. El círculo que está interno dice enfoque en ti mismo. Y el círculo que lo rodea dice enfoque en el otro. Luego tiene una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo el círculo.
que dice salir o entrar, lo cual desencadena ira, adicciones, reacción, estrategias, resignación. Y la otra flecha hacia abajo, vacío, pánico, oscuridad, desesperanza, abandono. Bien. El círculo central es el sendero interno. Tomamos los sentimientos y penetramos dentro con ellos. En el exterior estamos enfocados, obviamente, hacia el exterior, intentando cambiar el exterior o buscando distracciones para escapar de los sentimientos. El círculo exterior le podríamos llamar la energía del drama. El interior es la energía del sentimiento. En el exterior estaría la negación, ¿no?, los mecanismos para escapar, las estrategias, nuestras adicciones, nuestro cinismo. En el círculo central sentimos nuestra ansiedad, pánico, vacío, privación, abandono, impotencia, desesperación, el enfado con el universo. En el exterior estamos inmersos en el eterno esfuerzo por controlar o cambiar el mundo. ¿Para qué hacemos esto? Para no tener que sentir el dolor. En el interior lo aceptamos y lo sentimos. A menudo la vida nos tiene que herir mucho antes de que por fin tomemos la decisión de penetrar dentro y sentir. Alteramos periodos de esperanza y de desesperación, pero aún tenemos a alguien en quien proyectar nuestras frustraciones, acusando, teniendo la falsa ilusión de que con el tiempo algo va a cambiar. Eso lo hacemos para no enfrentar el dolor de manera consciente. Si finalmente perdemos la esperanza de cambiar al otro, ahí vamos a empezar una relación nueva con la otra persona. O sentimos o escapamos. Bien. Cuando logramos sobrevivir a este miedo, creamos espacio dentro nuestro para sentir ese dolor de la pérdida y la vergüenza que ello conlleva. A veces, vuelvo a repetir, necesitamos ayuda de otro. A veces lo podemos hacer solos. Y vamos a dejar aquí hoy y vamos a hablar en la próxima de por qué es tan grande este miedo, tan aterrador. Y lo importante que es tomar conciencia de que todos lo tenemos y sentirlo. Si no, nunca vamos a sanar. La cuestión es de ponerse los auriculares y escuchar mantras nocturnos y dormir. Sanando mientras duermo. Ponete el subliminal y no sé, todas esas cosas que hacemos estrambóticas. Yo las he hecho también. Vamos a hacer la meditación de no sé qué. No, es que tenemos que sentir ese miedo. Ese miedo lo tenemos todos. Todos. Absolutamente todos. Por más que hayamos tenido eso que llamamos infancia feliz. Algunos creen que tuvieron infancias felices. Mentira. Nadie tuvo infancia feliz. Entonces, sintiendo todo esto, es como sanamos. En el próximo encuentro vamos a hablar de por qué es tan grande este miedo. Así que me despido de Maritza, que está por ahí, y los otros que están por ahí que no sé quiénes son. Gracias por acompañarme.